Hola, hola a todos, muy bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy estaremos realizando una bolsa con mezclilla y encaje, así como ustedes aprecian aquí en este video. Espero que lo puedan hacer. En la parte de la tapa también lleva su encaje. Ella da algo de elegancia. El encaje se puede decorar en miles de manualidades. Con su asa es bastante larga y podemos cargar como nosotros queramos. Estos son los materiales: agujas de costura, metro, hilo blanco, tijera, tela para forro. Esta es tela muy delgada y de aquí estaré sacando también algunos encajes para decoración. Y como base principal de la tela estaré utilizando esta mezclilla que ya tengo aquí cortada y estaremos cosiendo en la máquina. Ya teniendo la tela cortada, así como ustedes aprecian, estamos reciclando mezclilla. Entonces ahora vamos a doblarla de esta manera y estaré llevando en la máquina. Vamos a coser por acá así y lo mismo en este lado. Bueno, aquí les enseño donde ya acabé de coser a los lados. Ahora vamos a estar cosiendo en la parte de acá abajo. En esta parte sacamos como la figura de un triángulo de esta manera de 2,5 centímetros. Marcamos con una regla y cosemos línea recta. Queda de esta manera: 2,5 centímetros, línea recta. Entonces de esta forma estaré cosiendo también en este lado. Bueno, aquí les explico, ya acabé de coser en ambos lados. Ahora vamos a dar la vuelta. De la misma manera hay que coser la parte del forro. En mi caso ya tengo aquí cosido. Luego vamos a cortar encaje donde voy a estar decorando. Necesitamos 2 tiras de este tamaño. De ancho me está midiendo 13 centímetros. Para el largo ustedes miden a todo el contorno de la bolsa de esta manera. Por lo menos me está midiendo 68 centímetros. Esos 68 centímetros es como debemos de cortar el largo del encaje. Voy a estar ubicando en esta parte. Ella va a ir por la parte de acá y este a este lado. Ahora entonces procedemos a ubicar la parte del forro. Ahora procedemos a ubicar el encaje. Primero vamos a ubicar el forro de esta manera. Vamos a ubicar también el encaje después del forro de esta manera. Voy a estar tapando estas hilazas. Entonces el encaje voy a coger hacia adentro de esta manera, como 1 centímetro, y luego la parte del forro estaré llevando también 1 centímetro hacia adentro y voy a estar cosiendo a todo alrededor. Vamos a estar ubicando unos alfileres. Recuerden entonces, el encaje abraza la tela principal. El forro doblo hacia adentro 1 centímetro y ahí pongo el alfiler. Listo. Entonces estaré cosiendo a todo el contorno. Bueno, aquí le enseño donde ya quedó ubicado la parte del encaje. También vamos a estar haciendo una tira que mida de 62 centímetros de largo a 70. Vamos a cortar. En este estaré explicando porque yo ya tengo realizado. De ancho son como 10 centímetros. Solo les indico en esta pequeña para que más o menos tengan en cuenta cómo vamos a hacer. Doblamos de esta manera 1 centímetro hacia adentro y doblamos otro centímetro hacia adentro.
Así estaremos haciendo a toda la tira. Luego estaremos cosiendo en línea recta. Después de que ya esté cosido, estaremos ubicando en la bolsa. Tiene que quedarme de esta manera. Yo ya he ubicado en ambos lados. Para la parte de la tapa, yo no voy a estar ubicando ningún cierre, ni botón, ningún broche. Entonces solo estaré ubicando una tapa, más o menos de esta manera. Aquí ya tengo todo listo para coser en la máquina. Estaré forrando con este encaje a la tela y por debajo vamos a cortar la misma medida para la parte del forro. Entonces voy a estar ubicando el forro, la tela principal y el encaje. Ya si ustedes quieren solamente dejar la tela principal, le omiten en esa parte. Entonces vamos a estar doblando de esta manera y estaremos cosiendo a todo el contorno de esta tapa. Después de que esté cosido, estaremos ubicando en esta parte de aquí de esta manera. Vamos a poner así y la vamos a coser y me tiene que quedar de esta manera, así, de esta forma. Entonces primero vamos a coser a todo alrededor y luego sí explico cómo queda en la bolsa. Voy a dar la medida de esta tapa, ¿ok? Para la parte de la tapa está midiendo 19 centímetros y de ancho 20 centímetros. La medida de esto depende de cómo tú hagas la parte de la bolsa, más que todo a la parte de acá arriba, ¿ok? Estoy dando la medida que a mí me vaya a coincidir con esta bolsa. Ya si quiero la parte de la tapa más ancha, entonces yo aumento la medida, ¿ok? Entonces ahora estaré cosiendo así como les indiqué: el encaje, la tela principal y el forro. Aquí les enseño, así es como tiene que quedar con su forro, el encaje y la tela principal que queda adentro. He dejado puesto estos alfileres porque también vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro y otro centímetro del encaje hacia adentro, pero estaré cogiendo junto con la bolsa. Voy a estar ubicando no la voy a poner por acá, sino acá arriba. De una vez agarro con la bolsa entonces estaré cogiendo en la máquina línea recta. Así quedó ubicado la parte de la tapa. Ustedes pueden ubicar broche, cierre, lo que más guste, y pueden omitir la parte de la tapa. Yo la quiero de esta manera, con su encaje, se ve muy bonito, y la parte de la tira también es bastante larga y podemos cargarla cruzada o como tú la quieres llevar. Ahí podemos ubicar cualquier cosa y queda perfecto.